Buenas noches a todos. Hoy domingo 6 de septiembre estamos acá en una nueva emisión de Spoiler en Cuarentena. En esta oportunidad, Adrián Velázquez Ramírez va a estar presentando el libro La democracia como mandato, radicalismo y peronismo en la transición argentina. Adrián Velázquez Ramírez es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo, digamos, es doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, IDAES, UNSAM, y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Investigaciones en Historia Conceptual y como profesor en la licenciatura de Historia de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Julián. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para presentar el libro, que acá lo muestro. Y bueno, encantado de charlar con vos. El placer es nuestro. Vamos a hablar un poco de tu libro, pero antes que nada quiero hacer una pregunta introductoria. ¿Qué te llevó a estudiar este tema? Bueno, fueron varios factores. Mi principal, digamos, mi interés inicial tiene que ver con, yo soy mexicano, me vine a Argentina a estudiar el doctorado. Y en México también se habla mucho de transición a la democracia, aunque es un poco diferente y ambiguo el término, y eso ha ocasionado toda una serie de debates políticos e intelectuales, porque por las propias características del régimen político y del sistema político mexicano. Nunca queda claro de qué a qué se está transitando, porque si bien era un régimen autoritario, tenía procedimientos formales de democracia. Entonces, bajo esa inquietud, venir a Argentina, donde también hubo un proceso de democratización, donde esa frontera entre dictadura y democracia era más clara, me interesaba, me interesó mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, yo en realidad empecé con problemas más actuales, con un tema de investigación más actuales, sobre la crisis del 2001, la emergencia del kirchnerismo, la recomposición del sistema político argentino, pero me di cuenta que para entender eso necesitaba también ver qué había pasado en la transición, porque, y eso es una de las hipótesis del libro, me parece que ahí en ese momento de la transición a la democracia se va generando, vamos a decirlo así, se va cocinando un lenguaje político que todavía está vigente, y de alguna manera ese lenguaje que se habla hoy todavía en Argentina, donde incluso la sensación de... Una de las cosas, por ejemplo, que me llamaban mucho la atención de Argentina era que desde muy distintos sectores políticos siempre había esta sensación de fragilidad de la democracia, ¿no? De la democracia amenazada, o hay que defender la democracia. Es un rasgo, digamos, compartido, no importa el sector o la ideología política de los actores, y a mí me da mucha curiosidad por qué esa sensación de fragilidad o de amenaza, y entonces intentando responder esta pregunta me fue llevando a esta época que por otro lado es maravillosa. Me terminó interesando mucho y bueno, hice la tesis y el libro. Además, y también como dato anecdótico, mi director de tesis, Gerardo Aboy Carles, bueno, es un gran estudioso del tema, así que un poco me fue contagiando el entusiasmo por esa época que, repito, es muy interesante, muy linda de estudiar. Bien, y te pregunto, ¿cuáles fueron las causas que derivaron en el golpe militar de 1976? Expliquemos al público que tu libro está centrado en la última transición a la democracia, que es la de la dictadura que va del 76 al 83. ¿Cuáles fueron las causas que derivaron en ese golpe militar de 1976 cuando se derroca el gobierno peronista, que primero fue electo Juan Domingo Perón y posteriormente asume su esposa como vicepresidenta?
Bueno, ahí hay las causas fueron varias, principalmente un factor central que ha sido muy estudiado desde la historia reciente es, por supuesto, la violencia política imperante en esos años. Sin embargo, en el libro a mí lo que me interesó mostrar es, si se quiere, la pata más política de la justificación y del discurso con el cual las Fuerzas Armadas legitimaban o buscaban legitimar ese golpe de Estado. Y ahí es interesante ver cómo las Fuerzas Armadas justificaban el golpe a partir de la imbricación o del ensamblaje de dos temporalidades diferentes, ¿no? Una temporalidad corta remitía a los factores sociales, políticos, económicos, a la crisis de ese último gobierno de Perón y de la violencia política que venía de antes. Sin embargo, lo interesante es que en su análisis de esa coyuntura lo situaban en un tiempo más largo que en distintos discursos de las propias Fuerzas Armadas o de intelectuales vinculados a la dictadura, lo situaban casi en la ley Sáenz Peña, que fue la ley en Argentina que consagró el voto universal y obligatorio. Es decir, había una lectura de largo plazo que veía en la democracia de masas, que es un término que aparece en el discurso, el inicio de una larga decadencia. Este va a ser un término clave en el discurso militar, ¿no? Una larga decadencia que en última instancia se traducía en la violencia política, el problema de la subversión, etcétera. Entonces, esto a mí para el tema del libro era muy importante, porque no solo era una dictadura que buscaba corregir un problema puntual, como podía ser un grave problema, pero acotado a una coyuntura, como podría ser la violencia política, sino que se propuso una reforma total del sistema político y de las identidades políticas, ¿no? Esto que aparece en el libro como un ensayo refundacional, ¿no? Donde el combate a las organizaciones armadas de izquierda aparece como un paso para legitimar esa refundación, ¿no? Muy en la lógica militar de como somos los vencedores de esa guerra interna, tenemos el derecho, las prerrogativas y esto excedía incluso el marco de los distintos golpes de Estado que a lo largo de la historia de Argentina se tuvo, ¿no? Esto se fue ampliando a lo largo del siglo XX, pero en la última dictadura cívico-militar llega a su máxima expresión. Ya no era un golpe de Estado correctivo, sino se pretendía esto, la refundación. Y eso le dio un caliz muy particular y es fundamental para la relación con los partidos políticos, que es un eje principal del libro. Es importante y digamos, en el marco de la historia reciente, que es un campo que inicialmente tuvo como eje analítico, como dimensión de análisis, la cuestión de la violación a los derechos humanos, por obvias razones, porque era un tema, si se quiere, hasta urgente, de mucha relevancia, no solo historiográfica, sino político, social y jurídica. Esta dimensión refundacional propiamente política quedó un poco soslayada. Y a mí me interesaba decir que, bueno, en realidad es lo que permite explicar un montón de cosas del proceso y de las relaciones con los partidos políticos, en particular con el radicalismo y el peronismo. Exacto, bien. Y recién mencionaste en esta respuesta, hablaste del proyecto refundacional de la dictadura. ¿Qué resultados obtuvo ese proyecto refundacional? Y al mismo tiempo, bueno, un poco explicaste de en qué consistía, pero si tenés alguna distinción que tenga particularmente este proyecto refundacional con relación
a alguna de las anteriores dictaduras, porque no es el primer caso que se habla en cierto punto de un proyecto refundacional en las dictaduras argentinas. No sé si querés profundizar en eso brevemente. Sí, claro. Hacerlo. Ahí hay dos cosas interesantes, digamos. Por un lado, bueno, para los compañeros latinoamericanos que por ahí no conocen mucho de este periodo de la historia argentina, bueno, esa dictadura tuvo una modalidad institucional muy particular. Justamente como venía de una crítica a la democracia de masas, donde, por ejemplo, la palabra populismo es central, ¿no? Vienen a corregir, a expulsar del espacio político argentino ese populismo. Populismo que caracterizaba no solo al peronismo, sino también al radicalismo, desde la óptica militar. Es decir, los dos partidos políticos principales de Argentina eran, desde los ojos de los militares, populistas. Todo era populismo. Entonces había que expulsarlo. Y ahí lo interesante es que, si bien había un acuerdo entre, esta forma institucional de la dictadura, como venía de una crítica al populismo y a los liderazgos personalistas, decidieron darse una institucionalidad que no recayera en una figura personal. Entonces, esto se materializó en la Junta Militar, que era un organismo donde coincidían las tres ramas del ejército: Marina, Fuerza Aérea y Ejército. Y si bien estaban las tres armas o las cúpulas militares que representaban estas tres armas en esa junta militar estaban de acuerdo en este diagnóstico, cada una tenía diferente matiz, diferentes modalidades y mecanismos para llevar a cabo esta refundación. La Marina va a proponer una cosa, el Ejército va a proponer otra, la Marina, por ejemplo, algo que en lo que también estaban aparentemente de acuerdo era en que para conseguir esta refundación necesitaban generar algún tipo de lo que ellos llamaban movimiento de opinión nacional, que para algunos era un partido, para otra rama era una serie de partidos, y ahí es donde empiezan a encontrar algunas limitaciones, porque la verdad es que nunca se ponen de acuerdo. Y eso también tiene que ver con la pregunta que me hacías de cuáles eran las consecuencias. Bueno, una consecuencia inmediata vinculado a esta dinámica en la cual aparentemente estaban de acuerdo en los fines, pero no en los medios, fue que eso fue permitiendo una reactivación, una recomposición de los partidos políticos. En particular, donde se expresa esto que está trabajado en el libro, en el diálogo político, que fue una serie una serie de consultas, de entrevistas en el Ministerio del Interior, a la que acudían representantes políticos de los partidos políticos, que por ejemplo hay una cosa muy paradójica, fue que se les invitaban como ciudadanos, porque los partidos políticos estaban destinados a desaparecer, pero los que asistían a las reuniones esas hablaban como portavoces de su partido. Entonces, digamos, en el propio mecanismo de refundacional, la dictadura ofrece un espacio para que los representantes de los partidos ejerzan su función representativa frente a los ciudadanos y frente a sus propios militantes, a sus simpatizantes partidarios. Entonces, eso tuvo un efecto paradójico de reactivación de la política, que inicia fuertemente, que inicia paulatinamente en el 79, y después tiene un momento climático en el 81 con la formación de la multipartidaria, donde convergen peronismo y radicalismo. Bien, bien, bien. Eso del diálogo político es el próximo tema en el cual nos vamos a abordar.
te voy a hacer algunas preguntas para profundizar ese tema. A mí lo que yo quería resaltar del libro, yo lo leí y me gustaría compartirlo para los que están viendo esto, es que a mí me parece que haces un análisis realmente muy bueno y certero sobre el diálogo al interior de las Fuerzas Armadas. Bien mencionaste esto de forma introductoria, entre el Ejército, entre la Marina y la Fuerza Aérea, que no necesariamente, digamos, las Fuerzas Armadas, la dictadura en sí misma, tenía consensuada la forma de proceder, había disidencias al interior, y lo que a mí más me interesa también, que es lo que yo pocas veces lo vi, yo también soy politólogo, de hecho egresé y estoy haciendo un posgrado en la misma universidad donde vos das clases, en la USAM. A mí me resulta interesante del libro que vos haces un análisis también. O sea, el análisis es como de los tres actores principales, las corrientes internas. Me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero al radicalismo, que está la corriente balvinista y la corriente fonsinista, de las cuales vamos a hablar después. No adelantemos tanto, o sea, lo digo para que la gente se quede pegada, digamos, a la transmisión. Los que sean radicales, los que son peronistas, que están mirando esto, quédense hasta el final, que vamos a hablar profundamente de eso. Y lo mismo pasa con el peronismo. Vos tenés un capítulo específico sobre la renovación peronista del 85, sobre la cual vamos a profundizar también más adelante. Y antes de hablar también del tema como del diálogo durante la dictadura, quería hacer un recordatorio a la gente que está viendo esto, que el domingo 13 de septiembre, el próximo domingo, en una semanita, va a estar la politóloga feminista Yamila Picasso, que nos va a estar hablando del aborto como política de salud, y el domingo 20 de septiembre, el licenciado Juan Pablo Neri, un mexicano también, nos estará hablando de antropología y economía política. Y ahora sí, antes de pasar a la próxima pregunta, quería que brindemos por la presentación de tu libro. Yo también tengo un vinito. Adrián, Sí, la presentación eso es... me avisaste y yo, Sí. como soy muy obediente, bueno, Muy muchas bien. gracias por la invitación. Muchas felicidades a cronistas latinoamericanos también por esta serie de encuentros, que es muy interesante y bueno, qué gusto que estén teniendo mucho éxito en las transmisiones. Y el programa, los siguientes invitados suenan muy bien, así que felicidades. Sí, es un ciclo, le cuento al público, es un ciclo de 8 encuentros. Este es el cuarto encuentro. Es la tercera presentación del libro consecutiva que tenemos acá en Spoiler, lo cual es un gran honor para nosotros que en este momento de pandemia, donde no se pueden hacer las reuniones sociales, que la gente converja, digamos, con nuestras transmisiones para poder presentar sus libros, nos parece realmente muy positivo. Y ahora sí, paso a la próxima pregunta que inaugura el tema del diálogo durante la dictadura. ¿En qué contexto se dio la primera convocatoria al primer diálogo político? Este es un tema que vos tocás en tu libro, me gustaría que lo profundices un poco acá en esta transmisión y en esta presentación. Bueno, eso son dos rondas. La primera es hacia el final de la presidencia de facto de Videla, de Rafael Videla, que como decíamos, esa dictadura tenía una estructura de junta militar y después presidencias rotativas. Pero en realidad en la lógica institucional que se dieron, el soberano era la junta militar y el presidente un poco era como un delegado que respondía a ese mandato. Y esto se lleva, la convocatoria a la primera ronda se lleva a cabo en el 79, hacia el final de la presidencia de Videla. ¿Y por qué se da ahí? Porque ya para ese año consideran los militares que las organizaciones armadas de izquierda están derrotadas. Esto es importante no solo por el contexto en sí, sino por la propia lógica que tenían los militares, la dictadura. Un poco ya lo mencioné, pero en su lógica eso les daba una legitimidad para reformar el sistema político. Por eso se dan un poco, que es muy de la lógica del derecho de conquista, digamos.
Desde su perspectiva, lo que había en Argentina era una guerra interna. Una vez derrotado el enemigo interno, digamos, se hacen con la legitimidad suficiente para llevar a cabo esas reformas. Que esto no solo, digamos, era una justificación política, sino también era una justificación legal. Eso es muy interesante porque en Argentina eso no, por ahí no está tanto en el libro, pero sí en una investigación que estoy haciendo ahora, como hubo sucesivos golpes de Estado, había ya desarrollada una especie de doctrina, o más bien una doctrina jurídica que daba legalidad a los golpes de Estado. Es decir, las leyes emitidas por estas dictaduras tenían validez legal. Esto se le conoce como doctrina de los gobiernos de facto. Bueno, en esa doctrina de los gobiernos de facto, la legitimidad era un aspecto sustancial. Es decir, que el gobierno de facto demostrara que el golpe que dio y que lo llevó al gobierno era una situación de emergencia, era algo que se tenía que demostrar jurídicamente. Aunque, bueno, muchas veces tenían jueces a modos, supremas cortes nombradas por los propios gobiernos de facto, tenían, digamos, asegurado que ese argumento era el bueno, pero aún así lo interesante es que tenían que dar el argumento. Y en esa argumentación, la victoria a las organizaciones armadas es fundamental, es el pilar de todo lo demás. Y para el 79 consideran que esa primera tarea ya estaba cumplida. Entonces, un poco por ese es no solo el contexto, sino la lógica del procedimiento. Y la mecánica del diálogo político fue también dentro de la discusión entre las tres armas. Había sectores que estaban de acuerdo con el diálogo político y algunos más radicales, creo que era el caso de la Armada, por ejemplo, que decía, en realidad no necesitamos dialogar con nada porque nosotros podemos solos. Y eso le dio también al mecanismo del diálogo político una dinámica muy particular, que era básicamente los que iban tenían que rendir como pleitesía ante el ministro del Interior. Es decir, no era un diálogo, los militares pensaban, claro, que daban por hecho que la pura asistencia ya convalidaba esa legitimidad. Era como una especie de protocolo, un ritual, donde los partidos políticos, los representantes, también había organizaciones ciudadanas, civiles, digamos, reconocían esta legitimidad. Pero en la práctica no fue tan así. Uno de los temas más espinosos, obviamente, era el tema de los desaparecidos, que si bien no fue de entrada una bandera, una demanda recogida por los partidos políticos, era un tema insoslayable al que tenían que hacer referencia. Sí. Y eso, bueno, fue también perfilando los reacomodos en la representación política de los partidos. Sí, en el libro vos tratás ese tema hablando del peronismo, que había dos corrientes internas, en donde una quería sentarse a dialogar y la otra, en cierto punto, quería ir a reclamar directamente el tema de los desaparecidos. Hay estas dos, si no me equivoco, posteriormente aclarás que una es la de Cafiero y otra la de Herminio Iglesias. Pero esto lo vamos a hablar a posteriori después en el capítulo que hablamos solo de peronismo. En el libro hablas... Sí, decime. No, que estas tensiones se reflejan al interior de todo. Bueno, el libro se enfoca sobre todo al radicalismo y en el peronismo, pero también en el radicalismo había esta tensión, esta bifurcación. El ejemplo más claro en el radicalismo era la posición de Balbín y la de Alfonsín, que ahí Balbín, digamos,
era innegable, porque bueno, era innegable el problema de los desaparecidos justamente y gracias a los movimientos de derechos humanos que mostraban en el espacio público esa situación. No había manera de no tratarlo. Pero Balbín, la posición que asumió fue más de, como él decía, había que echar un manto en el olvido. Es decir, casi que les pedía a los movimientos de derechos humanos como, bueno, pasemos de página porque lo que él pensaba es que así se podía negociar con los militares una apertura política, como muchas veces pasó también en la historia argentina. Alfonsín ahí se empieza a destacar como una figura importante porque él eh, eh, ve que el problema de los desaparecidos es central, que ahí se juega muchísimo y desde el principio empieza a desmarcarse de la posición de Balbín. Entonces, en este proceso de reacomodamiento partidario también estas tensiones se muestran en los dos partidos principales. Bien. Te quería preguntar, siguiendo con esto del diálogo durante la dictadura, en el libro hablas bastante, le dedicás bastantes páginas a la multipartidaria. ¿Qué es la multipartidaria y qué importancia tiene en este periodo? Bueno, la multipartidaria es, a ver, para empezar, fue un nucleamiento interpartidario con representación de los 5 partidos con mayor representación en Argentina, y es un actor importante que también en los análisis del periodo quedó un poco soslayado, justamente por Malvinas, porque la guerra de Malvinas, que recordemos fue el intento de la dictadura de recuperar de Inglaterra las islas en el Atlántico Sur, llega en un momento donde la multipartidaria ya está constituida y va en un proceso ascendente de confrontación con la dictadura. Pierden los militares en la guerra con Malvinas y se van un poco con la cola por las patas porque el repudio ante esa derrota fue como fue definitivo. Sin embargo, y eso hizo que en la memoria pública e incluso en los análisis del periodo, la experiencia de la multipartidaria quedara un poco obscurecida porque al final no fue tan necesaria para que se fueran los militares. Pero sí fue importante en la previa a Malvinas y fue importante después porque sirvió como yo lo que digo ahí en el libro y en otros artículos es que debe de verse como una suerte de embrión del futuro sistema político, ¿no? Es como un embrión en el sentido de que ese es el espacio de negociación, de confrontación, porque de nuevo, la multipartidaria, así como el problema de los desaparecidos, hasta que desaparece, que deciden no mantener el espacio, está muy tensionada por las estrategias. Tanto al interior del radicalismo como al interior del peronismo está la disyuntiva de qué estrategia llevar a cabo frente a la dictadura, movilización o concertación. Eso atraviesa también a los dos partidos mayoritarios en Argentina. Entonces fue muy importante para dilucidar, para verse las caras, digamos, hasta para trazar redes que después son importantes. De hecho, bueno, la portada del libro, lo comentábamos antes, es el famoso balcón de Semana Santa, donde está Alfonsín y Cafiero del Perón. Es decir, está radicalismo y peronismo. Y de hecho, Cafiero era de la idea de mantener la multipartidaria incluso después de las elecciones, justamente como un órgano de coordinación, de concertación entre las fuerzas políticas, porque después del 83
no solo había que resolver el tema de los desaparecidos, sino una profunda crisis económica, es decir, era una situación muy complicada de manejar. Entonces, desde esa perspectiva, Cafiero decía, no, necesitamos un órgano como la multipartidaria. Al final no prosperó, pero también te marca un poco la importancia que tenía para los actores ese espacio. Bien, un poco lo mencionaste recién, pero quería profundizar en este tema. En el libro hablas de una disyuntiva entre los actores políticos, hablas de movilización o diálogo. Recién mencionaste este tema. ¿Qué implicancias tenían esas dos posturas y qué actores representaban? ¿Quién estaba a favor de la movilización en el peronismo? ¿Había alguien a favor de la movilización en el radicalismo? ¿Quién estaba a favor del diálogo dentro del peronismo? ¿Quién estaba a favor del diálogo dentro del radicalismo? Esos son los temas que vos tocás. Y si había alguien más, algún otro partido que también tomaba una postura entre esta dicotomía de movilización o diálogo, si lo podés mencionar también, será bienvenido. Sí, bueno, como te decía, hay que entender que dos cosas sobre este tema, me parece. Que durante el siglo XX hubo distintas experiencias de golpe de Estado en Argentina y por lo tanto distintas experiencias de salida de esos golpes de Estado. Entonces había también una especie de mecanismos, de estrategias entendidas o sabidas o presupuestas. Había una especie de conocimiento ya adquirido de qué hacer frente a un gobierno militar. Y esto está presente en las discusiones. Hay referencias hacia salidas políticas posteriores. Pero también por las particularidades de la última dictadura militar, también había mucha incertidumbre respecto a hasta qué punto se podía emprender una estrategia más confrontativa o hasta qué punto se podía hacer una concertación, porque eso fue empezando a quedar claro en los ensayos de diálogo, de concertación, de una salida negociada. Va empezando a quedar claro que la dictadura no va a ceder sin algo a cambio, sin tener algún tipo de rol de tutelaje sobre la democracia. También ahí las opciones son varias. Se habla de un consejo de seguridad, de varios mecanismos de institucionalizar el tutelaje de las fuerzas militares en la futura democracia. Así que esta tensión entre concertación y movilización se da de nuevo al interior de todos los partidos. Y ahí obviamente es más fácil de rastrear en el radicalismo por su propia estructura partidaria. Es muy Más claro ahí, mucho más institucionalizado, con un efecto represivo que lo tuvo, pero diferente al que tuvo el peronismo, donde fue mucho más... Sí, fue mucho más difícil reconstruir las redes, las estructuras, etc. Entonces hay diferencias. Claramente en el peronismo, vamos a decirle, el sector más hacia la izquierda estaba más por la movilización, ¿no? Aparece, por ejemplo, Sadi como un factor ahí importante. En el radicalismo, de nuevo, Balbín, que al poco tiempo, o más bien, no Balbín, sino el balbinismo, porque Balbín fallece al poco tiempo de iniciar la multipartidaria. Lo interesante, en todo caso, es ver que en la previa a la guerra de Malvinas, la multipartidaria ya había decidido empezar a movilizarse. De hecho, empieza un recorrido por el interior del país, a Paraná, hace como un acto en el cual, también ahí vemos la complejidad, pide permiso al gobernador militar para realizarla, se otorga, pero es, digamos, el primer acto público partidario desde el 76.
con veda. Sí, hablas de esto. Sí, hablas de esto y es muy interesante. En este comento una partecita del libro. Cuando hablas de esto, decís que también había posteriormente otra posible reunión, había como una especie de gira, como si fuese una campaña presidencial a San Juan y no me acuerdo si era Neuquén o Río Negro, pero una de las cosas que a mí me gustó cuando lo leí es que en este evento de la multipartidaria, no me salía la palabra, en el acto, los peronistas, había gente de todos los partidos, porque era la multipartidaria, lógicamente, había militantes de todos los partidos, pero el peronismo cantó la marcha peronista y la gente cantó Argentina, Argentina, libertad, bajo la dictadura, como que hubo una cuestión más plural y hubo incluso disidencias entre al interior de la multipartidaria con gente que tenía, en cierto punto, los mismos objetivos, que era ponerle fin a la dictadura y llamar a elecciones. Sí, eso es... eso es parte linda de ese ensayo. De hecho, cuando yo empecé a revisar el periodo, bueno, yo venía, obviamente, yo soy de fuera, en el contexto en el que veía, bueno, radicalismo y peronismo era como Boca y River, digamos. Era una confrontación muy marcada. Y al revisar sobre el periodo, bueno, por ejemplo, un acontecimiento fundamental es el de la Marcha por la Democracia, que se realiza, si no me acuerdo mal, el 16 de diciembre del 82, después de... Y ahí marchan también radicales y peronistas y con todo el folclore y la pica, ahí cuento en el libro la anécdota esta de cantar o no cantar la marcha, los radicales también que hacían, con todo ese folclore, bueno, se dio un espacio de confluencia, porque ahí lo que resulta central, que ya se empieza a cargar de sentido, es el concepto de pluralismo, ¿no? La democracia que nace en el 83 tiene como crítica al periodo posterior de violencia política, tiene un fuerte anclaje en esa promesa de pluralismo, de lograr la estabilidad de la democracia para los actores de ese periodo pasa en buena medida por conseguir una democracia pluralista que sepa tramitar el conflicto sin cagarse a piñas, vamos a decirlo. Sí, no, entonces, concuerdo. Pienso que... como experiencia fue... Sí, iba a decir, pienso que, como bien decís, a partir del 83 hay como un acuerdo implícito entre los actores políticos, mediante el cual los problemas entre los partidos políticos se resuelven entre políticos y no llamando a actores militares o de Fuerzas Armadas, que es el mecanismo que se hacía antes, en cierto punto. Antes, o le explico al público latinoamericano que los golpes militares en Argentina, y creo que en muchos países latinoamericanos, y en muchos casos de distintos países latinoamericanos, gozaban de cierta legitimidad social. O'Donnell habla de esto como el péndulo de la clase media, que lo que dice O'Donnell es que por momentos la clase media apoya los derrocamientos de los gobiernos democráticos y posteriormente, con unos años de diferencia, la propia clase media lo que hace es apoyar la caída de las dictaduras y la digamos, reinstauración de la democracia. Habla del péndulo de la clase media como actor central de lo que sería el derrocamiento de un gobierno democrático o el fin de un gobierno militar. Sí, no, totalmente. No, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato sobre esta doctrina de los gobiernos de facto. Una de los elementos estructurales de esta doctrina jurídica que le daba validez a las normas emitidas por la dictadura era la del consenso social. Tenía dos partes esta doctrina. Una, la situación de emergencia o excepcionalidad, y otra, la del consenso social. Es decir, para que fuera avalado
jurídicamente el golpe de Estado, se tenía que presuponer un consenso social. Es decir, que esta cuestión del papel o de la sociedad frente a los golpes de Estado es fundamental, incluso jurídicamente. Y es de esas cosas que muy de a poco y no sin tensiones se lograron desactivar después del 83. Como la democracia y una democracia pluralista que no excluyera a ningún actor, realmente ahí se cargó de un consenso social muy importante que no gozaba en Argentina gran parte del siglo XX. Exacto. Bien, propongo un nuevo brindis y te quería preguntar si el libro está en las librerías y en caso de que así sea, si nos puedes mencionar dónde se puede conseguir o a quién hay que hablar, si hay que hablarte a vos personalmente o alguna editorial o algo por el estilo. Propongo acá el brindis. Salud, gracias. El libro creo que se está vendiendo en librerías, en algunas librerías lo pueden encontrar, en Mercado Libre, que lo he visto también, y si no, en la editorial, en Imago Mundi, lo buscan en internet y también ahí me han preguntado y me parece que lo han conseguido, se los han podido hacer llegar en la editorial. Imago Mundi se llama. Muy bien, eso para que lo anote el público, seguro hay más de un interesado, porque es realmente interesante y a mí me parece una propuesta original, eso creo que es lo que lo hace valioso, o por lo menos yo que estudié, digamos, en muchos casos en la carrera, en varias materias, estas cuestiones de las dictaduras, el enfoque que vos usás al interior de los partidos políticos que estaban proscriptos, digamos, al interior de los partidos, el enfoque que vos usás para analizar las distintas posturas, que vamos a profundizar después, en las próximas preguntas, me parece realmente novedoso. Por eso pienso que es original. Bueno, gracias. Después, bueno, quería recordarle al público que está viendo esto que el domingo 13 de septiembre, el próximo domingo, va a haber una politóloga feminista que es Yamila Picasso, que nos va a estar hablando del aborto como política de salud. Y el 20 de septiembre, Juan Pablo Neri, un licenciado, nos estará hablando de antropología y economía política. Y ahora sí, volviendo al tema que nos convoca, que es este libro buenísimo de Adrián Velázquez Ramírez, quiero entrar en el tema de la transición a la democracia puntualmente y cuándo y cómo se inicia la transición a la democracia. Un poco estuvimos hablando de esto, pero quería que lo retomes y de nuevo, ya que vas a hablar también de la guerra de Malvinas, creo que es parte de la respuesta, me anticipo, pero intuyo que es parte de la respuesta. ¿Qué tan importante es la derrota en la guerra de Malvinas y qué tan importante es la multipartidaria en la transición a la democracia argentina de la última dictadura? Bueno, sobre cuándo inicia la transición es todo un debate. Ahí hay que decir dos cuestiones. Primero que la transición o el concepto de transición es, por un lado, un concepto académico, muy de la ciencia política, y por otro lado, aparece en el lenguaje de los actores. Es decir, es una categoría con la cual los actores involucrados en ese proceso le dan sentido a sus acciones. Sí, iba a decir, según Leonardo Morlino, si no recuerdo mal, un politólogo italiano, lo que él mencionaba es que la transición implica el momento mediante el cual durante un determinado régimen se empiezan a aplicar o empiezan a aparecer características de otro régimen que vendría a ser el posterior. Por eso es la transición. O sea, desde una dictadura, cuando se empiezan a reconocer a los partidos políticos como interlocutores, eso ya empieza a ser una transición hacia el futuro régimen político que viene a ser en este caso la democracia. Posteriormente, Morlino también habla de otros conceptos asociados como instauración democrática, reinstauración democrática, si ya hubo una democracia previa, y consolidación de la democracia, pero que están medianamente todos asociados. Y ahora sí vuelvo a la pregunta, si me lo permitís.
qué tan importante era, digamos, la guerra de Malvinas y qué tan importante era la multipartidaria en esta transición a la democracia. Bien, no, una cosa sobre, porque, Sí, digamos, el problema es que la bibliografía sobre el concepto de la ciencia política de la transición es kilométrica, justamente porque se discute mucho. A mí en realidad, más que decir, bueno, partir de una definición tipo ideal para aplicarla, a mí lo que me interesó, si se quiere más, un abordaje más desde la historiografía, son dos cosas. Ver el proceso que lleva a una apertura política y a un cambio de régimen, y por otro lado, ver ese concepto funcionando como parte del discurso de los actores. Entonces, ahí, para responder la primera pregunta, lo que, y eso, por ejemplo, también lo trabaja Marina Franco en su libro que se llama Democracia Hora Cero, que también es muy bueno. Desde el punto de vista del proceso, si se quiere, desde la perspectiva más historiográfica, el 79 es un año clave, porque se empieza ya a discutir alguna modalidad de apertura. Desde el punto de vista de los militares, la transición era otra cosa, digamos, era esta cuestión de la refundación. Entonces, por eso un poco el libro empieza en el 79, en el 80, ¿no? Pues, finales del 79, 80. Respecto a la multipartidaria, bueno, ahí quedó trunco justamente por Malvinas. Nos obliga un poco al contrafáctico de qué hubiera sido de la multipartidaria sin Malvinas. Me parece que estaba en camino de convertirse en algo importante, es decir, ya cuando empieza la guerra de Malvinas ya era el polo de articulación de la oposición político-partidaria a la dictadura, con esto que ya hemos dicho. Pero la derrota de Malvinas fue un cisma, es decir, dejó ya a la dictadura, una dictadura que venía con muchas complicaciones justamente por no poder orquestar una alternativa política sólida. Viene Malvinas y todo vuela por los aires. Aún así es interesante advertir que entre la derrota de Malvinas y la convocatoria a elecciones pasan varios meses, donde siguen las negociaciones. Sí, sí, sí. O sea, la dictadura todavía pensaba que podía incidir en la apertura, porque Argentina, digamos, en las distintas experiencias transicionales en el Cono Sur y en Europa, es como el paradigma de la transición por ruptura. Pero eso no es muy claro ni siquiera después de Malvinas, inmediatamente después de Malvinas. Es decir, ahí todavía hay acercamientos, todavía hay diálogo, la convocatoria a elecciones se tarda, se debate el estatuto de los partidos políticos, es decir, hay toda una discusión donde no se van inmediatamente los militares. Para mí la ruptura es en el 85, es en el juicio a las juntas. Es la estocada simbólica donde los militares están totalmente liquidados y bueno, la frase que consagra ese momento es el nunca más, que fue la investigación de la comisión que investigó todos los delitos de la dictadura, llevó como título Nunca Más. A la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Exactamente. Que incluía, si no me equivoco, Fernández Mejía, Ernesto Sábato y varios otros personas relevantes de la sociedad y de la cultura, de la política, etcétera, sí. Y creo que hago una aclaración Alfonsín más. ya presidió. No, bueno, decilo, decí. Bueno, pues yo. No, sí,
para aclarar el punto. Alfonsín, ya presidente, le pide a esta comisión una investigación exhaustiva con la finalidad de llevar a cabo el juicio a las juntas. Y bueno, terminan con una condena, y es ahí donde realmente este paradigma de la transición como ruptura adquiere su magnitud. Perdón, el dispositivo virtual a veces Sí, viene hace que con, nos pisemos. Perdón, te interrumpí. No era más, viene con demora. Yo te iba a decir que uno de los factores que hacen que pierda legitimidad la Junta Militar, que vos lo mencionás en el libro, pero que creo que no lo mencionaste ahora en la presentación, es el fracaso del plan económico. Una de las demandas de los partidos políticos o una de las demandas sociales digamos, que empezaban a sentir más allá de lo que era el tema de los desaparecidos y más allá de otras cuestiones que son sin dudas realmente relevantes. La pérdida de una guerra, que pierde, o sea, saca legitimidad al régimen, el tema de los desaparecidos como violación de los derechos humanos, también el fracaso del plan económico, porque, por ejemplo, yéndonos un poquito en el mapa, el caso chileno, una de las consideraciones que hacen que Pinochet gane los plebiscitos es que tenía cierto éxito económico, había logrado disminuir la inflación y habían llegado inversiones que generaban crecimiento económico, etcétera, y eso le daba parte de la legitimidad a su régimen durante un tiempo, más allá de las violaciones de los derechos humanos que también cometió. Esto en el libro más o menos lo mencionás. Creo que acá en la presentación que yo recuerdo no estaba mencionando, me parecía importante mencionarlo. Y ahora quería, más allá de todo este tema de la transición a la democracia, quería entrar en una de las partes que a mí me parecen más jugosas del libro, si vos me lo permitís, es el análisis que vos hacés al interior de los partidos políticos, o sea, al interior de los actores políticos durante el régimen democrático. Y acá te quería preguntar, retomando también el tema anterior, pero entrando en este, ¿qué grado de importancia tuvo el líder radical Balbín en la transición a la democracia? Bueno, ahí, digamos, algo dijimos. Balbín fallece en el 81, al poco tiempo de haberse creado la multipartidaria, pero quedó el balbinismo, digamos, que ahí aparece de la Rúa, Fernando de la Rúa, presidente luego en el 99-2001, le tocó la crisis, era como él el que iba a seguir esa línea, ¿no? A mí Es esta importante parte, en la medida que... sí, te iba a decir, a mí esta parte me pareció fascinante porque yo no sabía que de la Rúa ya era un actor relevante al interior del partido, ya ponerle en el 80, digamos, asume la presidencia de la Nación 19 años después. O sea, yo no, la verdad que no lo sabía, y haces una dicotomía al interior del radicalismo una vez que muere Balbín, entre Alfonsín y De la Rúa, como que De la Rúa representaba el ala liberal del partido y Alfonsín el ala socialdemócrata. En cierto punto mencionás en una parte del libro esto, lo tiro como acotación y te retomo la pregunta en realidad de Balbín y que hables también si querés de la Rúa o de lo que corresponde, pero me parecía importante hacer este comentario porque es una parte que a mí me resultó muy original y muy sustanciosa dentro del libro. Sí, la verdad es que digamos, justamente también lo habíamos dicho, el diferente grado de institucionalización partidaria entre el radicalismo y el peronismo también hace que ese proceso de renovación sea muy diferente y para mí es uno de los factores que explica luego el éxito electoral del radicalismo frente al peronismo, que de hecho después de la derrota va a quedar en una crisis interna que no va a resolver hasta el 85, justamente con la renovación peronista. Pero ahí, digamos, ya durante el periodo el último gobierno de Perón, 73-76,
ya el alfonsinismo, nucleados en una corriente interna que se llamaba Renovación y Cambio, empiezan a disputar la conducción del partido. Aún así gana Balbín, y esa línea queda como una especie de ala izquierda del radicalismo. Que cuando fallece finalmente Balbín, hay que decir que Balbín era como el último de los caudillos. Es decir, se recuerda mucho en esa época el famoso abrazo Balbín-Perón. Muere Perón y queda Balbín como el gran dirigente de la política nacional. Muere Balbín en el 81 y ya con las elecciones en puerta después de Malvinas, se retoma ese proceso de renovación partidaria al interior del radicalismo, y ahí lo interesante, porque quedó un poco en la memoria colectiva como el alfonsinismo como socialdemócrata. Una cuestión que el propio Alfonsín se encargó de cultivar, pero me parece que es más un hallazgo posterior que durante su gobierno, muy a tono, por ejemplo, a las transiciones de España, donde el Partido Socialista fue muy, muy importante. Alfonsín seguía de cerca la política española, encuentra ahí una referencia, pero ahí antes del 83, en realidad la disputa se da al interior de la propia tradición radical. Ahí la referencia de Alfonsín es Irigoyen. Es decir, él piensa el radicalismo como un movimiento, vamos a decirlo así, nacional y popular. Sí. Tiene una visión muy movimentista del radicalismo. Y él dice, hay que retomar eso porque ahí está, y no solo Irigoyen, sino la declaración de Avellaneda, tiene toda una justificación al interior de su partido de que el radicalismo tenía que agarrar las banderas de la justicia social, reencontrarse con las banderas de la justicia social, lo cual al peronismo le duele. El peronismo, después de la derrota, digamos, una de las hipótesis que van a circular al interior del peronismo para explicarse a sí mismo la derrota es: Alfonsín es un impostor, nos robó las banderas, etc. Lo cual es muy interesante del periodo porque te da cuenta del ángulo en el cual se lleva a cabo la transición en la Argentina. Es decir, son dos fuerzas políticas donde la democracia no solo eran procedimientos, sino que estaba vinculada a una procesa de justicia social, de igualdad, etc. Es decir, hay una carga sustantiva muy importante que se intenta anudar a la reivindicación de instituciones, procedimientos, etc. Exacto. Bien. Un poco hablamos de la diferencia ideológica entre De la Rúa y Alfonsín, como bien mencionaste en el libro y lo dije yo hace unos minutos. Alfonsín era visto como la ala izquierda del partido y De la Rúa la ala derecha. Pero, ¿qué tantas diferencias había con Balbín y Alfonsín? ¿La diferencia era esta, que Alfonsín era más irigoyenista y Balbín quizás no? ¿O era otra? ¿Qué nos puedes decir de eso? Esa es una diferencia importante, y la otra era que, digamos, cuando se lanza Renovación y Cambio, la crítica fundamental era que, si bien el acuerdo de Balbín y Perón había permitido la apertura política y el regreso a las instituciones democráticas, lo veían como una resignación de Balbín a un lugar secundario del radicalismo. Eso es un dato importante en el cual la figura de Alfonsín destaca mucho dentro del radicalismo. Es decir, desde el 72, me parece que se constituye como corriente interna el alfonsinismo. Su principal preocupación es devolverle al radicalismo la voluntad de ganar elecciones. Es decir, esa es una, digamos,
Después la disputa al interior de las tradiciones en el radicalismo es secundaria a esa gran crítica que es devolverle al radicalismo como ese impulso, si se quiere, esa vocación de poder. La crítica a Balbín pasa por ahí, empieza por ahí y también explica mucho de la dinámica posterior y de las elecciones del 83. Bien, y te quería preguntar ahora, con respecto al peronismo, o sea, pasando del radicalismo al peronismo, ¿qué pasó al interior del movimiento o al interior del partido durante la dictadura? Bueno, ahí empecemos, si quieres, desde el final, que es de la renovación peronista. La renovación peronista surge como consecuencia de la derrota del 83 y es sobre todo, como bien su nombre lo indica, una corriente interna que tiene como objetivo no solo el afuera, es decir, volver a que el peronismo ganara elecciones, sino un cambio al interior que fundamentalmente, o un aspecto importante, tenía que ver con la institucionalización del peronismo. Porque, ¿cuáles eran en ese sentido, cuáles era el programa de demandas de la renovación peronista? Discusión al interior, hacer del partido un mecanismo de debate al interior del movimiento, generar instancias de representación, elecciones internas, es decir... En cierto punto es como utilizar el mecanismo de la Unión Cívica Radical, de las internas y de la Convención Nacional, etcétera, pero llevado al Partido Justicialista. Sí, con la impronta propia del peronismo, porque, digamos... Sí, más sindicatos, más movimientos sociales o algo así, pero sí, más o menos el mismo mecanismo con otros actores, o una cosa parecida. No, o sea, justamente porque hay otros actores, el mecanismo cambia. Bien, Pero, buena aclaración. digamos, pero sí hay un énfasis en lograr algún tipo de institucionalidad del movimiento. Porque, por ejemplo, cuando se está discutiendo la multipartidaria, sectores del peronismo se muestran en contra de la participación del peronismo ahí, porque por la simple razón de que no concebían al peronismo como un partido. Es decir, toda esa discusión como un movimiento. Claro, entre partido o movimiento llega hasta la renovación, y la renovación en buena medida lo que intenta es una síntesis entre, no es partido o movimiento, sino partido y movimiento. Que ahí empieza a pensar la identidad como movimiento, qué institucionalidad podemos tener. Y ahí surgen algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, es muy fuerte la idea de una especie de federalismo social. Es decir, que esta relación entre partido y movimiento se dé a través de la organización de sectores que participan de sectores sociales que participan de la vida interna del partido, movimiento. Por ejemplo, en todas estas, ahí hacen una relectura de la propia tradición peronista donde retoman ese clásico concepto de Perón de la comunidad organizada, pero dicen, hay que pensar ahora la comunidad pluralmente organizada. Es decir, las partes que se organizan no quedan subsumidas en una unidad, sino que van a discutir al partido. Hay una idea también mucha de la vida interior al partido como deliberación, como disputa, lo que ellos llamaban, la renovación llamaba la lucha por la idea, ¿no? Que fuera un factor, un clivaje articulador de esas dos patas del peronismo, partido y movimiento. Es decir, ahí la renovación peronista, obviamente, al mismo tiempo que da la disputa al interior, también está pensando en hacer del peronismo un partido
competitivo, porque en el 85 el radicalismo, en particular el alfonsinismo, es muy hegemónico. De hecho, ahí se empieza a hablar del tercer movimiento histórico, que era Irigoyen, Perón y Alfonsín. Es decir, la idea, y los peronistas también la perciben así, es que el alfonsinismo se vuelva tan hegemónico que termine disolviendo en su interior al peronismo. De hecho, hay saltos. Muchos peronistas se pasan al alfonsinismo. Entonces, está es un dato importante para comprender la intervención de la renovación. Ellos pensaban que la propia identidad peronista estaba en amenaza. Por lo tanto, esa renovación al interior era también una manera de reencauzar al peronismo. Y ahora que sí. quería preguntarte, en realidad, la última pregunta de este tema para así pasar, que te anticipaste bastante, tenía varias preguntas para hacerte sobre la renovación peronista, algunas ya más o menos las fuiste respondiendo. Yo te quería preguntar un dato que a mí me pareció importante y que marca quizás un antes y un después dentro del peronismo durante la dictadura. Yo me esquematicé más temporalmente, digamos, con un perfil más histórico. Por eso pasaste de la dictadura ya a la renovación y te anticipaste, pero está bien, la presentación del libro es tuya, así que es más que aceptable. Quería preguntarte, vuelvo un poquito para atrás, una vez que se retira la expresidenta Isabel Perón de la arena política, ¿en qué consistió la disputa entre Cafiero y Herminio Iglesias dentro del peronismo? ¿Qué representaba cada uno? Bueno, ahí hay varias cosas interesantes. Una primera cuestión es que María Estela de Perón ya no tiene en realidad queda como una especie de remanente del peronismo, pero no cumple ninguna función política. Es decir, hay todo un sector mayoritario que obviamente es un momento del peronismo muy particular, porque es después de que fallece Perón, bueno, después viene el golpe, y es la primera vez que el peronismo se encuentra sin su líder, sin el conductor. Entonces, la primera alternativa es seguir viendo en María Estela de Perón ese factor aglutinante. Hay un sector, los llamados antiverticalistas, que desde el principio no es, ya con Isabel no quieren saber nada. Pero la realidad que Isabel no, cuando vuelve, después liberada, va a España, vuelve, ya no cumple ningún rol político. De hecho, creo que lo cuento en el libro, hay una anécdota que van todos a su casa y no les abre la puerta porque no quería saber, la verdad no quería saber nada de la conducción del partido. Entonces quedan ahí medio huérfanos. Quedó ahí como una especie de acto reflejo, pero no figuraba. Luego, hay otra cuestión interesante, que es que Herminio Iglesias quedó también en la memoria colectiva como el gran villano del peronismo, ¿no? La quema del ataúd. Para los que no saben la anécdota, bueno, en las elecciones del 83, en un acto, Herminio Iglesias quema un ataúd con el logo de la UCR. con el letrero que decía de la Unión Cívica Radical. Eso cayó muy mal en el electorado justamente porque representaba aquello que se quería dejar atrás, que era todo el pasado de la violencia política, y quedó como el gran culpable de la derrota. Y en el peronismo esto es importante. Sí. La derrota se paga caro. El peronismo y ahí, tiene una frase importante del peronismo que es el mariscal de la derrota. Siempre el que pierde una elección le cuesta, le pasó a Scioli, le pasó a Aníbal Fernández
como que les cuesta volver, digamos. Les cuesta volver a tomar Bueno, pero protagonismo en la arena política. Volvemos a lo que discutíamos al principio, de cómo nuestro lenguaje político viene de ahí. El mariscal de la derrota es Herminio, casi como categoría nace ahí. Entonces, ahí me parece, y eso no está tan trabajado a detalle en el libro, me parece que es un tema a explorar. Habría que reponer esa historia desde otra óptica, desde una óptica que matice más y reponga más el contexto, porque la visión que quedó fue esta, la de mariscal de la derrota, renovadores y ortodoxos. O sea, pero si te das cuenta, renovadores y ortodoxos era el nombre con el cual se identificó al grupo de Herminio, quedó así y es una categoría del discurso político de la época. Entonces, quedó, bueno, eran los ortodoxos, pero los ortodoxos no se llamaban a sí mismos ortodoxos. Entonces ahí hay otra complejidad, otro matiz, en donde está el movimiento peronista obrero, donde están la rama, lo que se llamaba la rama más política del movimiento, es decir, políticos de formación, no, o sea, no sindicalistas, básicamente. Profesionales. Entonces ahí, claro, profesionales. Entonces ahí hay mucho más, hay que también tener una mirada diferente sobre estos reacomodos en el peronismo. Hay que ver. Sí, claramente, en la disputa desde la renovación peronista estaba la idea de pensar otra forma de hacer política, de llevar la política más hacia la cuestión de la deliberación, de la discusión discursiva. También hay una disputa por cómo se piensa la práctica discursiva, ¿no? El movimiento obrero quedó muy golpeado justamente de la política económica de la dictadura, ¿no? Que era la columna vertebral del peronismo, y toda esa disputa entre la renovación y los así llamados ortodoxos está en juego con estas transformaciones. Así que me parece que hace falta una mirada más matizada, porque ahí lo que está en juego es justamente la transformación del peronismo, más allá de los personajes. Bien, bueno, ahora estamos entrando en el último segmento de la presentación del libro, quedan poquitas preguntas. Espero que la gente lo haya visto desde el principio hasta el final. De todos modos, sabemos que el público se renueva. Si alguno se sumó empezada la transmisión, le comento que estamos entrevistando a Adrián Velázquez Ramírez a causa de la presentación de su libro llamado La democracia como mandato, radicalismo y peronismo en la transición argentina. Este es un spoiler en cuarentena. Los invitamos también a participar del próximo domingo 13 de septiembre, donde estaremos en este mismo horario transmitiendo una conversación con Yamila Picasso, una politóloga feminista que nos hablará del aborto como política de salud. Y retomando el libro de Adrián, quería preguntarle ahora ya sobre el gobierno de Alfonsín, sobre las elecciones que hacen que Alfonsín sea el presidente. Primero, ¿por qué y cómo gana Alfonsín las internas partidarias? Y al mismo tiempo, ¿por qué y cómo gana Alfonsín las elecciones generales? En cierto punto, ¿qué causas explican la victoria o su victoria en las internas radicales? ¿Y qué causas explican su victoria en las elecciones generales? Un poco ya fuiste introduciendo esto, hablando de Herminio Iglesias y la quema del cajón, pero como bien debés saber vos, que sos sociólogo más que yo, esta clase de hechos son pluricausales, así que debe haber más de una causa, independientemente de Herminio Iglesias quemando el cajón, que expliquen cómo Alfonsín llega a la presidencia, y más allá de la muerte de Balbín, ¿qué variables explican que Alfonsín gane las internas para ser el candidato de la Unión Cívica Radical en 1983?
Bueno, ahí en el libro, algo que no he mencionado, pero me parece importante, es que el punto de vista desde el cual se narra esta historia de la transición es el de la representación política. Es decir, ahí la idea sería como una historia social de la representación política. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los parámetros que los actores políticos conciben en un momento dado como representables a través del discurso político? Es decir, es indagar en qué significa representar para los actores en una época determinada. Y en ese sentido, una de las cosas que caracterizan a Alfonsín es que dio con una narrativa, una explicación plausible, no solo de la última dictadura, sino del largo siglo XX argentino, que fue muy efectiva para hegemonizar una interpretación sobre esa coyuntura. Tan es así que la renovación peronista también recupera mucho de ese mismo diagnóstico. Pero lo importante es decir que, digamos, restituirle contingencia a esta representación o a este diagnóstico que empezó a forjar Alfonsín. Quiero decir, nadie se esperaba que él ganara y de alguna manera su victoria electoral le otorgó validez al diagnóstico que él ofreció ya desde la interna radical a las elecciones del 83. Centralidad de los derechos humanos, bueno, hay un aspecto fundamental, es el del juicio a las juntas. En este preludio que va de las Malvinas a las elecciones, que decíamos que la dictadura todavía tiene el poder, empieza a negociar, bueno, una de las cosas, un acontecimiento central, es que hace una autoamnistía. Genera una autoamnistía en la cual impedía virtualmente que fueran juzgados por los crímenes de derechos humanos que habían cometido. Como había dicho al final, esta amnistía era una medida legal que tenía validez dentro de la doctrina jurídica argentina. El peronismo, Vittel, que además era profesor de Derecho Constitucional, dijo, es legal, no se puede hacer nada, lo que hay que hacer es pasar a la página y listo. Alfonsín dijo no. Y ahí se nota, por un lado, el olfato político y la capacidad de generar una narrativa muy exitosa, que fue en ver, él tiene una frase así, una frase que sintetiza muy bien esto que quiero decir. Dice, para que para que las elecciones del 83 no sean una simple apertura política más en la historia argentina y sea una verdadera transición, un cambio de régimen, es necesario derrotar a los militares. Como no los pudimos derrotar en las calles, los vamos a llevar a juicio. Es decir, el juicio militar, el juicio a las juntas militares tiene, además de dar una respuesta a la demanda de los organismos, tiene una lectura política muy importante, que es decir, los vamos a derrotar. La forma de derrotar a los militares es llevándolos a juicio. Y ahí genera una contradoctrina que básicamente dice que esa amnistía no tiene validez ilegal porque es un gobierno de facto, no tiene legitimidad democrática, y los lleva a juicio. Y obviamente para el público, el juicio a las juntas militares fue el acontecimiento del gobierno de Alfonsín, con muchos problemas en lo económico hacia el final, pero el impacto que tuvo en el imaginario de la sociedad argentina, el ver a esos militares en un banquillo con un juicio con una investigación muy sólida, fue realmente rupturista en términos hasta de la cultura política. Es el gran acontecimiento de la transición.
Y eso tenía que ver con el diagnóstico que tenía Alfonsín y con esta narrativa de dar una explicación y por lo tanto un rumbo a lo que había pasado y hacia dónde tenía que ir la democracia argentina. Y en eso fue muy exitoso. Y creo que en gran medida eso fue lo que le permitió ganar en el 83, que la gente sintonizó mucho con esa propuesta, con esa narrativa, con ese diagnóstico que él daba. Bien, más allá de los atributos positivos de la campaña de Alfonsín y del gobierno de Alfonsín, mencionaste recién algo que en el libro está presente, que es, hablas de una crisis de la representación política del gobierno alfonsinista. ¿En qué consiste dicha crisis y qué características tiene? Bueno, ahí esa crisis, digamos, este éxito que había tenido la narrativa, la representación que ofreció Alfonsín, tenía dos grandes componentes, que un poco ya los habíamos mencionado, que era mezclar o combinar una promesa de igualación social, muy a tono con la idea de democracia con contenido social. Con la democracia se come, se viste y se educa, y estabilidad institucional. Esta era la gran articulación que prometía el alfonsinismo. Pero después del 85, que fue un momento realmente hegemónico, como lo había mencionado ya, los vaivenes y el fracaso de la política económica de Alfonsín trastocaron esta promesa. ¿Por qué? Porque la mala situación económica impedía que ese ethos de la democracia, la democracia no como un régimen, sino como una reivindicación de bienestar y de igualación social, se viera amenazado. Entonces, de alguna manera ya no puede cumplir con esa promesa y con esa expectativa que había puesto en juego. Y ahí se abre una crisis de representación que intenta llenar la renovación peronista, pero bueno, tiene un desenlace un poco traumático, que es que en la interna que consiguió la renovación no gana Cafiero, sino un ex renovador que es Menem. Y bueno, eso explica un poco, eso ya es más de otro periodo, pero está bien como para ir cerrando y de epílogo. Toda esta cuestión de la revolución productiva que proponía Menem, un poco todavía ese es el eco de esa narrativa, y después lo resuelve con una política, la política de la convertibilidad, que lo que ofrece es la estabilización. Entonces, ahí ya se hace pata en una de los dos estructurantes de esa representación con la que nace la democracia en el 83, pero favoreciendo sobre todo la cuestión de la estabilidad. Eso también solo se explica por esa crisis en la segunda mitad del periodo de Alfonsín, donde por la crisis económica, un poco esta narrativa que había sido tan exitosa pierde asidero y plausibilidad. Digamos, cae ese gran principio de legitimación de su discurso. Bien, bien, está perfecto, la verdad que está perfecto. Esto fue la presentación del libro de Adrián Velázquez Ramírez, La democracia como mandato, radicalismo y peronismo en la transición argentina. Adrián, te iba a hacer una pregunta más sobre la renovación peronista, pero en realidad lo hablaste y lo mencionaste en varios puntos a lo largo de la presentación. No sé si querés hacer una especie de breve síntesis, por si alguno se coló o si entró y después salió y después volvió a entrar, por si alguno se la perdió. Te hago, si querés, esa última pregunta, porque vos en realidad en tu libro dedicás
si no me equivoco, es todo un capítulo entero, la renovación peronista de 1985. Quería preguntarte, para cerrar, si querés, en síntesis, de forma breve, y además para ser equitativo, porque si te hice 2 preguntas sobre Alfonsín, me parece que amerita hacer por lo menos una pregunta sobre el peronismo en esta época y la renovación peronista. ¿En qué consistió esa renovación? ¿Quién la encabezó y por qué es importante? Y ya con eso le damos un cierre a la presentación del libro. Bueno, aprovecho antes que nada para agradecer nuevamente a vos, Juli, y a Cronistas Latinoamericanos por la oportunidad. La verdad es que espero que hayan disfrutado como yo la charla, que me encanta hablar de estas cuestiones, así que bueno, gracias. Y de la renovación, para cerrar, la verdad es que es muy paradójico lo que pasa con la renovación porque tuvo y ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el pensamiento y en la tradición peronista, y realmente tuvo un paso muy fugaz. Es decir, básicamente la renovación peronista tuvo, digamos, tuvo varias figuras importantes, como por ejemplo Manzano en el Congreso, pero está muy vinculada a un nombre propio que es el de Antonio Cafiero, ¿no? Es decir, de alguna manera la renovación peronista es el cafierismo, donde también participaba Menem, que finalmente se sale de la renovación y compite contra Cafiero y la termina ganando en las elecciones internas, pero el impacto, perdón, y una cuestión importante es que Cafiero fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso también a menudo queda soslayado tanto de la memoria pública como en los estudios sobre el periodo. Hay pocos estudios sobre Cafiero como gobernador de la provincia. Pese a este paso relativamente fugaz, dejó una huella muy importante en la tradición peronista, porque me parece que ahí el gran mérito y el gran clivaje fue superar ese trance, ese impasse en el peronismo entre el fallecimiento de su gran líder y la rearticulación de un peronismo ya con los valores, que incorporó los valores, y me parece que los incorporó exitosamente, de la democracia que inicia en el 83. Digamos, hoy el peronismo, me parece, hoy gobierna otra vez una coalición peronista. Me parece que incluso en el propio discurso, bueno, no en balde hay un Cafiero de jefe de gabinete. Eso iba a decir, que el Cafiero actual, que es jefe de gabinete de esta presidencia, de este binomio Fernández-Fernández, Alberto Cristina, es familiar del Cafiero que había sido gobernador. Sí, y en términos de discursivos, me parece que ese periodo extraño para el peronismo, que fue el menemismo, porque cuando termina el menemismo hay una gran crisis de identidad peronista, porque desde el propio peronismo no podían creer que habían tenido un gobierno exitoso electoralmente, pero con una posición que hasta hoy el día se debate, que qué tan peronista era Menem o no, ¿no? Es como una especie de trauma que tiene la tradición peronista. Bueno, saliendo de ese trauma, me parece que con lo que engancha muy bien, ahí está el kirchnerismo, si se quiere, y también el gobierno de Alberto hoy, es con ese peronismo de la renovación, que mezcla justicia social, la prédica nacional y popular, con una representación que recupera muy bien y es muy fiel a ese ethos de la democracia del 83. Bien, con respecto a una breve aclaración para los televidentes, digamos, que no son propios de Argentina, el peronismo en cierto punto en su discurso tiene 3 pilares que son soberanía política, independencia económica y justicia social,
el gobierno de Menem, sumando a la aclaración y al comentario que hiciste, es paradójico porque, bueno, fue presidente del Partido Justicialista, fue un presidente peronista, pero que no generó justicia social, que no defendió la soberanía política y no tuvo tampoco independencia económica. De hecho, se decía que tuvo relaciones carnales con Estados Unidos. En esa época es una frase muy popular y viene a colación de esto que estabas mencionando. Sí, sí, sí. Pero incluso, por ejemplo, después, cuando Cristina Fernández de Kirchner habla de movimiento nacional, popular y democrático, lo que se retoma es esa tradición cuya búsqueda empieza con la renovación, de incorporar o de actualizar el pensamiento peronista a esta nueva democracia. Y en ese sentido fue muy importante la renovación. Me parece que es medio paradójico porque fue medio fugaz y de hecho uno puede decir que fracasa porque Cafiero no pierde la interna, pero en términos de la actualización doctrinaria y de la tradición política, fue sin duda, tuvo un impacto muy, muy, muy duradero y todavía vigente, me parece. Sí, digamos que ahí hago un comentario más, un poco más ajeno al libro, pero sí enmarcado en lo que venís diciendo. En esa época ya del 89, digamos, con lo que vendría a ser lo que se venía dando de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, que se da en esa época, se inicia también en ese marco, en ese contexto, lo que algunos analistas internacionales y especializados en el peronismo también consideran es que en ese momento lo que se iba a dar en Argentina es o la victoria electoral de un partido liberal que se popularice o de un partido popular que se liberalice, porque un discurso de izquierda en ese contexto de caída de la Unión Soviética y todo lo que era el mundo de las izquierdas que se venía debilitando y desquebrajando, iba a ir supuestamente encaminándose hacia una derrota. Por eso Menem, con un discurso de renovación productiva y otras cuestiones más asociadas a lo que uno podría considerar la derecha liberal, termina ganando las elecciones incluso más de una vez. Sí, sí, sí. Sí, entramos ahí en el espinoso camino de los contrafácticos, pero es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Cafiero? Pero, por ejemplo, cuando era gobernador, ya estaban todas estas discusiones sobre el Estado, sobre la eficacia de la administración pública y la propiedad estatal y toda la crítica al Estado interventor. Y ya estaba, ya se asoma la ola privatizadora, había empezado en otras partes del mundo, y la propuesta de Cafiero, incluso como gobernador, era pensar una tercera vía que no era ni estatalista, ni propiedad estatal, ni privatización, sino pensar algo que le llama propiedad social. Es decir, retomar la idea de cooperativas, de que los consumidores de servicios públicos fueran también dueños, que tuvieran como acciones. Es decir, estaba pensando en este debate, como es también en la usanza del peronismo, una tercera vía, que no era ni estatalista ni privatista, sino algo que llamaba propiedad social en estos términos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en ese difícil momento mundial que fueron los 90, que era realmente dramático? Pero bueno, ahí, de nuevo, ahí me parece que la experiencia de la renovación todavía tiene algunas cuestiones para pensar nuestro presente. Muy bien. Bueno, me queda ahora agradecerte por haber participado de Spoiler en Cuarentena, por haber confiado en cronistas latinoamericanos como mecanismo de difusión y de presentación de tu libro en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, en esta cuarentena, en esta pandemia que está afectando a todo el mundo y está cambiándole la vida a casi todos los habitantes.
Así que no nos queda más que agradecer. Y bueno, te cedo unas últimas palabras y también, como corresponde, quería también decirte que recuerdes al público, a los televidentes, cómo se puede conseguir tu libro para los interesados que puedan hacerlo, y un agradecimiento a ellos también por haberse copado, por haber escuchado esta presentación, que a mí me resultó muy buena. Y los invito también a seguir viendo Spoiler en Cuarentena todos los domingos en este mismo horario, sean de los países que sean, siempre van a encontrar alguna charla más que interesante. Así que te cedo las últimas palabras, Adrián, y te agradezco nuevamente por haber confiado en nosotros y por haber participado de este segmento que tenemos. Bueno, no, al contrario, el agradecimiento es mío. Yo también disfruté mucho de la plática. Me tomé un poco rápido el vino, me quedé pronto sin bebida, pero porque está bien, lo fuiste racionando mejor, ¿no? Pasa porque la plática estuvo buena, gracias a vos, Juli, a Cronistas Latinoamericanos, a los que nos acompañaron en la transmisión. También les reitero la invitación para que sigan la serie de Spoiler en Cuarentena. Sobre el libro, bueno, en Argentina se consigue, está en algunas librerías que lo envían a domicilio, y si no, bueno, en la editorial vemos si podemos poner el link en alguna parte de la página, o en Twitter o en Facebook, pero la editorial se llama Imago Mundi y ahí lo consiguen. Y bueno, muchas gracias a todos, a los que nos aguantaron hasta acá también, y bueno, cuídense, porque sí es cierto que está difícil la situación pandémica. Así es. Bueno, y por último, un llamamiento social. Los que puedan, quédense en su casa, lávense las manos con agua y jabón, usen alcohol en gel, siempre barbijo, tapaboca, y mantengan la distancia social. Los queremos sanos y los queremos seguir participando de Spoiler en Cuarentena. Muchas gracias a todos. Esto fue la 4ª edición de esta 2ª temporada y los esperamos el próximo domingo 13 de septiembre. Un fuerte abrazo a todos. Chao.